con el auspicio de La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Muy buenas, estamos con su programa Comentando la Noticia, gracias a la gentileza de La Voz Universal Radio y La Voz Universal TV. Esto gracias también al auspicio de la radio, el canal, el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino y el Instituto de Economía, Ciencia, Educación y Salud. Aprovechando la gentileza de nuestro amigo el doctor Darío Monasterio, que tiene títulos, grados, maestrías, etcétera, etcétera, en Bolivia y en el extranjero, para que nos aclare, para que nos hable, para que lo entendamos, para que de alguna manera nos hagamos una idea y podamos prever lo que va a pasar o futuro. ¿Qué está pasando con la economía del país? Buenos días, doctor Daniel, muchas gracias por invitarme a su programa para conversar sobre los temas que nos interesan tanto a la población en estos momentos, donde vivimos una triple crisis, una crisis política, una crisis económica y una crisis sanitaria. Entonces, eso nos lleva también en momentos en que tenemos toda esta incertidumbre generada con una pandemia global. Tenemos la sensibilidad de tener cambios exponenciales en cuanto a lo económico, en cuanto a cualquier tipo de variable que pueda afectar la economía del país, la economía boliviana. Entonces estamos en un decrecimiento muy profundo. No sabemos si la salida a la crisis va a ser de una L, es decir, una profunda depresión económica por 1, 2, 3 años, o va a ser como una V o V corta con un rápido rebote. El gobierno ha pronosticado, y obviamente siempre lo hace de manera más optimista, un 4,4% de crecimiento del PIB este año, que no compensaría la caída del menos 7% que hemos tenido el año pasado. Entonces se pronostica una U, es decir, un decrecimiento que no va a poder recuperarse en 2 o 3 años quizá en Bolivia. Es por eso que es muy importante que el gobierno tome acciones económicas y deje de lado la política, por ejemplo, con la liberación de las exportaciones, que garantiza más bien el consumo interno y no al revés, ¿no? Garantizando primero el consumo interno y restringiendo exportaciones que nos quitan competitividad y productividad, y más bien van a poder generar posiblemente desabastecimiento más adelante. Eso por un lado. Por otro lado también está el tema de la inversión privada, muy venida menos durante los 14-15 años del gobierno del MAS con respecto al porcentaje del PIB, que obviamente se maquilló con el boom de las materias primas de los mercados emergentes, que también ayudó mucho al sostenimiento del tipo de cambio fijo de las reservas internacionales, mientras que ahora estamos en su peor momento. Entonces, ya veníamos con tasas de crecimiento cada vez menores desde el año 2015, es decir, esto no empezó solamente con la pandemia. El deterioro de los indicadores económicos empezó en 2015 con tasas de crecimiento cada año menores y con déficits fiscales continuos año a año que nos llevaron a tener un endeudamiento cada vez mayor. Es decir, el gasto público, que era el motor del crecimiento económico, cada vez tenía rendimientos decrecientes mayores y ya no generaba algún impacto en el PIB, ya no generaba ese famoso multiplicador, lo que en su momento generó, obviamente, con otro contexto internacional. Entonces, para venir a terminar de profundizar ese problema, llegó la pandemia,
con unos indicadores ya deteriorados de antemano, y que ahora vemos en este 2021 que no se están tomando medidas técnicas, económicas para poder salir de la crisis, para poder resolver los temas de salud. Otro tema es que la recuperación económica está muy dependiente de lo que es la velocidad de la aplicación de las vacunas. Y el otro día hice un cálculo, una simple regla de 3, de que con los 140.000 vacunados que llevábamos en un mes y medio, íbamos a terminar de vacunar al 70% de la población, que es el objetivo, en 6 años y 2 meses. Y eso implica e impacta directamente en la recuperación de nuestra economía. Hay una situación latente, no volvemos a la normalidad, no estamos trabajando normalmente, todos los elementos de producción, de economía en el país están semi paralizados, algunos totalmente paralizados, otros cerrados, como es, por ejemplo, desde polleros a colegios que se han cerrado, y cuánto emprendimiento pequeño que ha desaparecido. Se habla de casi 500.000 de empleos perdidos. Así es, Daniel, es un modelo económico que pudo tener buenos indicadores gracias al contexto internacional del boom de los mercados emergentes, con China a la cabeza, un crecimiento muy fuerte de los precios de nuestros commodities, como el caso de la soya, el gas natural, el petróleo, que incide en el precio del gas natural, el precio de la soya, el precio de los minerales, en general el precio de las materias primas que producimos y que exportamos. Entonces, con ese boom, y aparte, otro tema que es poco analizado y siempre lo pongo sobre la mesa, es que el año 2007, segundo año del gobierno de Evo Morales, del MAS, en el año 2007 tuvimos la condonación total de nuestra deuda externa, es decir, dejamos de pagar deuda externa y empezamos de cero. Nos la regalaron. Nos volvimos a... Claro. Empezamos a endeudarnos de nuevo, ¿no? Y ahora ya estamos casi llegando a un 40-50% del PIB de endeudamiento nuevamente, lo que teníamos en ese momento. Entonces, hubo, como se puede decir, por el lado del ingreso, los precios de la materia prima, y por el lado del gasto, la reducción del gasto del servicio de la deuda. Entonces, con esa buena noticia para nuestra economía, dependiente de variables exógenas, como se dice, y no de variables endógenas o gestión del gobierno, se pudo tener esa bonanza económica durante prácticamente casi 10 años. El año 2014, en octubre del 2014, en el 2015 ya empieza a caer el precio del petróleo, empieza a reducirse también en algunos años los precios de los minerales y la soya, también con la crisis del 2009, pero después se recupera. Y eso también lleva al deterioro de un modelo que está basado simplemente en el gasto público y en el consumo de los hogares. O sea, es decir, incentivos al consumo de los hogares a través de bonos y subsidios de parte justamente del Estado, que generan un déficit fiscal a partir del año 2015 y generan también mayor endeudamiento, pero para tratar de sostener el consumo. También es muy importante sostener acá de que el tipo de cambio fijo es una variable muy importante de este modelo. Entonces, ese deterioro se te viene año a año con tasas de crecimiento del PIB cada vez menores, llegando el año 2019 a un 2% del crecimiento del PIB. Ya prácticamente un crecimiento que con el crecimiento poblacional el PIB per cápita estaría prácticamente siendo, el crecimiento del PIB per cápita estaría siendo prácticamente negativo, porque el crecimiento del PIB per cápita es el crecimiento de la economía menos el crecimiento de la población. Eso lleva también obviamente a generar una mayor incertidumbre y un mayor impacto, sobre todo en los países emergentes que dependen mucho del comercio internacional como el nuestro, con importaciones de bienes de capital que se redujeron drásticamente, prácticamente se inmovilizaron. Entonces, toda esa situación llevó a una crisis muy profunda, y dada la incertidumbre política generada también, hay que decirlo, por el gobierno transitorio y su introducción también a la política, a la candidatura de
la expresidenta. Eso también llevó a generar una grave falencia en cuanto a la gestión de la crisis, pero que no omiten la responsabilidad que pueda tener el movimiento al socialismo con sus 14 años previos de gobierno que llevaron a una situación también estructural de la crisis, no solo coyuntural. Hay una crisis económica real que tiene que ver con la orientación general de la política en función de la inversión pública y detrimento o no darle, digamos, demasiada posibilidad de desarrollarse la iniciativa privada, darle preferencia a lo público, a la inversión pública, a la promoción pública, etc. Pero bueno, estamos viendo el resultado. Reservas internacionales al piso, mayor desempleo, no se, como usted bien lo está diciendo, no se alcanzarán las metas que se hablan, que se prevén, que se dicen sobre Producto Interno Bruto, que estaremos lejos de la recuperación, etc. Esto tenemos que saberlo los bolivianos. La verdad, advierte de que hay una situación de parálisis en cuanto a la gestión. Están abocados la gente del gobierno, el partido de gobierno, a, como vos decís, a una persecución política y a una especie de terrorismo de Estado, priorizando el tema político por sobre el económico, siendo que la situación es de crisis terminal. Es decir, no vemos realmente una buena gestión en el tema sanitario con la vacunación, no vemos una buena gestión en el tema económico, con la oportunidad de poder ser un poco más pragmáticos en cuanto al manejo de las variables económicas, dejar de lado el modelo de gasto público ya ineficiente en estos últimos años y pasar a un modelo de alianzas público-privadas que puedan también coadyuvar a disminuir el gasto público, el déficit fiscal a través de la inversión privada. Y por otra parte también tenemos un modelo que politiza las decisiones, por ejemplo, de la libre exportación y de la libre importación, es decir, está supeditado a temas políticos y no económicos, y deberíamos estar en un modelo de libre comercio internacional para beneficio justamente de las familias que viven del consumo de los hogares de productos importados y para las familias que viven, miles y cientos de miles de familias que viven del campo, de la producción agrícola, que también se exporta el excedente. Entonces, no vemos realmente una especie de pragmatismo para salir de la crisis. Vemos un tema muy fuerte ideológicamente, no sabemos si realmente existe una batuta económica de parte del ex ministro de Economía y ahora presidente Luis Arce Catacora, o realmente hay una especie de tutelaje de Evo Morales detrás del presidente que prioriza los temas políticos por sobre los temas económicos. Nos está pintando un cuadro muy claro. Si los números no cuadran, que las reservas, que la deuda interna, que la deuda externa, el desempleo, la falta de iniciativa de parte del gobierno para impulsar el aparato productivo del país, bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? El país tiene que saberlo esto y tiene que saberlo claro, con la crudeza que exigen las situaciones cuando son difíciles. Hay que saber cuán difícil es la situación. Bueno, esto que de alguna manera nos los ha mostrado, comentado Darío Monasterio, me lleva a una reflexión ahora que ya aparece una crisis política. Repito, que da la impresión que está creada
para tapar esas otras crisis, que no se ha atendido el tema de la salud correctamente, que no se resuelve el tema de la educación correctamente. Hasta ahora funciona la escuela fiscal, están funcionando los colegios privados, pero la escuela fiscal sigue prácticamente paralizada. Y se habla de cosas que no tienen sentido, de que como en la rural está funcionando, entonces hay que volver también a la presencial en la ciudad. No tiene nada que ver lo rural con lo urbano. Las realidades son muy distintas. Sería una barbaridad aplicar lo que se está viendo en escuelitas salteadas en el monte, con muy pocos chicos en el aula, a lo mejor con un profesor para toda la escuela, a un colegio de pronto con 1.500 alumnos. Es que son realidades totalmente distintas. Entonces, crisis en salud, crisis en la educación, y no querer reconocer la crisis de verdad y no atacarla frontalmente, con honestidad, hablarle al país, decirle: señores, estamos metidos en un lío, y no es un lío que lo ha generado la señora que se fue el año pasado. No, porque es imposible convencerle a nadie de que en 11 meses se ha destruido el país. Eso no es racional, no se la cree nadie. Son 14 años de haber montado una economía estatal, estatista, controladora, digitadora de todo, bloqueando exportaciones, bloqueando precios, etc. Esa que desperdició la década dorada, esa es la responsable de esta crisis que ahora vivimos, y no es que seamos nosotros los inventores de esta crisis. En Cuba la inventaron hace, ¿cuánto? Ya 70 años. Y ahí siguen hablando de que son los gringos, el bloqueo y no sé qué. Y es la que está en Cuba, en Venezuela. En 7 años deshicieron la economía más poderosa que había en América Latina. El país con las mayores reservas de petróleo en el mundo se deshizo en 7 años. Aquí no hay un plan de reactivación económica, no hay un plan para sacar a Bolivia de esta crisis profunda económica en la que nos han metido o nos están metiendo. Bueno, hay que desear lo mejor los mejores augurios, pero tomemos muy en cuenta lo que se nos está diciendo. Si se siguen deteriorando los indicadores económicos y se sigue politizando las decisiones económicas y aumenta la participación del Estado en todos los rubros de la economía, vamos a tener una economía similar a la venezolana, con desabastecimiento de la producción que tenemos. Sobre todo, una de las diferencias que nos separan del modelo venezolano de producción de hidrocarburos o del rentismo de los hidrocarburos que tiene Venezuela, justamente es la producción de las exportaciones no tradicionales, la producción no tradicional que se encuentra principalmente en el oriente boliviano. Ese foco que le ha dado el gobierno boliviano simplemente a la producción y exportación de materias primas y como les decía anteriormente, al consumo de los hogares a través del comercio y a través de un tipo de cambio fijo, ha ido deteriorando cada vez más la productividad de esa producción no tradicional, de esas exportaciones no tradicionales, que llevaban al país a una diversificación de su economía, a la generación de muchísimo empleo de gente que venía de todas partes, que viene de todas partes, y que encontró una salida a su pobreza extrema en la que vivía en otras regiones donde no tenían producción no tradicional, sino vivían prácticamente de lo que el Estado les pueda dar, y en muchos casos, dependiendo de estos productos, de las materias primas, expuestos más a shock externo, el Estado a veces no podía proveer. Entonces,
Uno de los logros de nuestro país ha sido el modelo de desarrollo del oriente boliviano, donde se pudo diversificar y generar muchísimo empleo y muchas familias viven de esa producción. Si nosotros llegamos a matar no solamente la producción de hidrocarburos o la producción de materias primas, como sucede cuando tenemos políticas como las actuales, donde no tenemos renovación de nuestras reservas de hidrocarburos, donde la minería también está a punto de cerrar muchísimas minas dependientes no solo del Estado, sino también de cooperativas mineras que no tienen el capital suficiente para producir y no generan tampoco el empleo suficiente. Entonces vamos a tener que ir a un modelo como el venezolano, porque también la economía del oriente boliviano, la diversificación económica está muy venida a menos. No tenemos un crecimiento de la producción agrícola desde hace muchísimos años, no tenemos un crecimiento del área agrícola, de los rendimientos, no tenemos el uso de la biotecnología para producir más, no tenemos seguridad jurídica para la tierra. No nos olvidemos de que tenemos más de 100.000, no quiero dar un número, pero son muchísimas familias las que viven de la agricultura. Ha habido en el país y en el departamento de Santa Cruz mucha gente que tiene tierra, que son cientos de miles de productores, y no son unos cuantos productores los que tienen la tierra, como quiere hacer el gobierno políticamente. Todas las personas que han venido del interior del país han llegado y tienen propiedad agrícola mediana, son productores de soya. Anaco está lleno de productores de clase media, que han venido del interior del país. Entonces, matar esa economía significaría darle realmente un tiro de gracia a la economía boliviana en su conjunto y a la economía por la que viven muchísimas millones de personas que viven de esa diversificación económica. Entonces, lamentablemente, no vemos un cambio en el paradigma político del gobierno, en sus preceptos ideológicos. Esperamos que recapaciten y que la salida no sea a fuerza. Lo mismo con la producción de alimentos, lo mismo con otro tipo de políticas que están llevando realmente al precipicio al país. Darío, muchísimas gracias por esta intervención, haber respondido a nuestra invitación, y quedamos preocupados, pero al mismo tiempo como satisfechos. La información que nos pasa, el análisis que hace de la situación económica del país, y como es tan complejo y es tema extenso, quedas ya invitado para un próximo programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por invitarme a tu programa. Espero haber podido llegar con información para la gente que necesita, sobre todo en el sector empresarial, en el sector de los hogares, que puedan conocer y poder planificar mejor el futuro de la familia boliviana, aunque dependemos mucho de variables exógenas internacionales. Creo que cada uno de ellos puede aportar desde su trabajo, desde su posición en la sociedad y en la economía, un granito de arena para mejorar la situación de nuestro país. Al conjunto estamos a disposición para poder conversar nuevamente con ustedes. Una vez más, gracias a La Voz Universal Radio y lavozuniversal.tv por darnos la oportunidad de desarrollar comentando la noticia. Será hasta una próxima ocasión, con el auspicio de Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino y el Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud. Muchas gracias. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.